En el tema de la agencia tributaria es lo que en català diem el moll de l'os, ¿no? Porque un sistema tributario es, sin duda, es un elemento fundamental en la organización y en el funcionamiento de un Estado de Derecho, un Estado democrático, un Estado moderno, ¿no? En definitiva. ¿Por qué? Pues porque gracias a que pagamos impuestos, gracias a que las administraciones públicas recaudan, se pueden financiar servicios públicos muy importantes, servicios públicos básicos, sanidad, pensiones, educación, de los que todos, de forma directa o indirecta, somos usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de los tributos es un tema capital en el desarrollo de un Estado. Entonces, el problema que ha venido cuando los diferentes gobiernos autonómicos que hemos tenido en Cataluña han utilizado recurrentemente el concepto de fiscalidad progresiva, es decir, la persona que cobra más tributa más, la persona que cobra menos, que tiene una renta inferior, tributa menos. Esta fiscalidad progresiva la han utilizado como arma arrojadiza política contra el contrario. Entonces, esta arma arrojadiza lo que ha generado ha sido en sectores importantes de la sociedad catalana un victimismo perpetuo, ¿no? Un victimismo perpetuo de España nos roba, los catalanes somos los únicos que pagamos impuestos, incluso dirigentes políticos nacionalistas han llegado a decir que en Andalucía no paga impuestos ni Déu, ¿no? Han llegado a decir en la tele. Y detrás de este victimismo perpetuo ad eternum, lo que subyace es un nacionalismo de tipo económico. Si ya de por sí el nacionalismo es un concepto negativo, ya que solamente hace falta mirar la historia de Europa en los últimos 100 años, ¿no? Y el nacionalismo es un concepto negativo, a medida que le vamos sumando adjetivos al nacionalismo, como puede ser el nacionalismo económico, pues ese nacionalismo casi que va siendo más negativo, si cabe, ¿no? Como bien ha comentado el compañero Ramón Figuera, la Agencia Tributaria de Cataluña puede recaudar los impuestos que son propios de su administración, es decir, los impuestos que están cedidos por el Estado. Y luego puede hacer uso de los impuestos que son compartidos con el Estado, que son el IRPF y el IVA. Estos impuestos son recaudados por la Administración General del Estado, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y después se transfieren a las autonomías con entregas a cuenta, ¿de acuerdo? En el caso del IRPF y el IVA, está transferido el 50% a las autonomías, y en el caso de los impuestos especiales, que también lo recauda la Agencia Tributaria, en un 58%. Pero bueno, la cosa lo que me habías preguntado, María, era sobre el infierno fiscal, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, en el tramo, las administraciones públicas se financian fundamentalmente con el IRPF y con el IVA. Entonces, las comunidades autónomas de régimen general, es decir, todas salvo el País Vasco y Navarra. Entonces, el IRPF, tal y como he comentado, está transferido en un 50% a las comunidades autónomas, y entonces el Estado establece un tipo mínimo para todas estas comunidades del 9,5%. Es decir, sobre una renta, pues en el caso de que tu renta esté en el tramo que es aplicable el tipo mínimo, pues se te aplicará el 9,5%. Y en el caso de que tu renta esté en el tramo alto, pues se te aplicará una retención del 22,5%. Del 22,5% hasta el 48% que se paga en Cataluña para este tipo de rentas altas va a parar a la Administración General, a la Agencia Tributaria de Cataluña. Pues este tipo máximo, que en Cataluña es del 48%, en la Comunidad Autónoma de Madrid, por poner un ejemplo de una autonomía que tiene un PIB muy similar al nuestro y una riqueza muy similar a la nuestra, pues es del 43,5%. De forma que una persona, un mileurista, lo que antiguamente nadie quería ser mileurista y ahora todo el mundo quiere ser mileurista, ¿no? Pues bueno, la diferencia entre un mileurista que cobre 15.000 euros brutos y esté empadronado en Barcelona o esté empadronado en Madrid,
y que no esté sujeto a ningún tipo de deducción, la diferencia es de 150 euros. Es decir, un catalán pagará 150 euros más que un madrileño si es mileurista. ¿De acuerdo? Como he comentado antes, los tipos estatales son iguales para todos. Lo que se diferencia es el tipo autonómico. Por lo tanto, este mileurista se verá que vive en un infierno fiscal por valor de 150 euros con respecto a la Comunidad Autónoma de Madrid. Es mucho más caro aquí pagar impuestos. Sí, es más caro pagar impuestos. Incluso los que son estatales, porque la parte autonómica es más alta que en otras partes de España. Si bien es cierto, Cataluña no es la única que sufre este infierno fiscal, porque curiosamente, y en contra de lo que dicen muchos nacionalistas, Andalucía tiene un IRPF exactamente igual que el catalán. Es decir, una persona que cobre 15.000 euros y viva en Barcelona o viva en Sevilla va a tributar exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de una renta media, un personal cualificado que cobre unos 30.000 euros al año? Pues esta persona, de vivir en Madrid o de vivir en Barcelona, pues pagará 280 euros menos en Madrid que en Barcelona. Y en el caso de que esta persona sea un directivo de una empresa y cobre 80.000 euros al año, pues la diferencia será de casi 1.300 euros. ¿De acuerdo? ¿Qué supone esto? Esto supone que el 54% de las rentas altas de España residen en Madrid y no en Barcelona. Es curioso porque Cataluña históricamente ha sido el motor económico de España, actualmente ya no lo es, porque los grandes poderes económicos, los grandes sectores económicos están afincados en Madrid. Y curiosamente, la zona donde más se grava a las rentas altas, que es en Andalucía y en Extremadura, es donde menos personas hay con rentas altas. Y en la zona donde menos se grava, es decir, en la Comunidad de Madrid, es donde viven más personas que declaran, en su declaración de la renta, declaran cobrar más de 100.000 euros. Por lo tanto, en Cataluña existe un infierno fiscal, igual que en otras comunidades autónomas de España, y no es cierto que solamente paguemos impuestos los catalanes. O sea que supongo que estaremos todos de acuerdo. Otro ejemplo, en el tema de los impuestos cedidos que antes nos comentaba Ramón Figuera, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, una persona cuyo padre o cuya madre haya fallecido y le deje una herencia por valor de 800.000 euros, si este señor vive en Andalucía, por ejemplo, tendrá que pagar a la Agencia Tributaria Andaluza 164.000 euros. 164.000 euros de los 800.000. Si este señor vive en Cataluña, tendrá que pagar 9.900 euros. 9.900 euros. Y si este señor vive en Canarias, tendrá que pagar 134 euros. Con lo cual, Cataluña en este caso está en la media de las autonomías, o sea, está por debajo de la media de las autonomías que más gravan en este caso, el impuesto de sucesiones. Lo mismo pasa con el impuesto de patrimonio, con el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, de actos jurídicos documentados. Cataluña, en comparación con Madrid, padece un infierno fiscal provocado por la administración autonómica. En conclusión, la Agencia Tributaria de Cataluña sin duda genera una incerteza jurídica que procede de una tensión política e incerteza jurídica dan lugar a una inestabilidad que no es el escenario más apropiado para que los inversores acudan a esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, la independencia de Cataluña no se producirá. Pero que no se produzca la independencia de Cataluña no significa que estemos inmersos en un proceso separatista que tiene un coste. Hay algunos estudios que están señalando que este coste en términos de PIB catalán es del 3,5%. Es decir, si no tuviéramos un proceso separatista, no tuviéramos tensión política
no hubiera incertidumbre, pues seríamos un 3,5% más ricos todos en términos de PIB. ¿Qué es lo deseable? ¿Cuáles son los objetivos? Pues los objetivos, como en cualquier sociedad democrática, es la convivencia pacífica y que exista el principio de lealtad institucional, es decir, que el patrón sea la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las directivas europeas, y que las administraciones se respeten entre ellas y no se utilicen políticamente para ganar votos.